esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Hoy en las lecturas, en la memoria, una memoria libre, cuando el calendario litúrgico pone memoria libre, pues es una opción hacerla o no hacerla, ¿verdad? Por eso yo estoy revestido de verde, porque es memoria libre, no es obligatorio cambiar el color litúrgico. Y en ese sentido tenemos la memoria libre de Nuestra Señora del Refugio. Y las lecturas precisamente van en torno a dos personajes, por un lado, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Tenemos a Abraham y tenemos a Mateo. Y fíjense cómo, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, pues Mateo era un recaudador de impuestos, es decir, que le quitaba el dinero a los judíos, le cobraba el dinero del impuesto puesto por el Imperio Romano. Entonces imagínate, para todos era un traidor. O sea, ¿cómo era posible que le quitaras el dinero a tus hermanos y se lo dieras a tu enemigo? Entonces era mal visto, ¿no? Y era repudiado por los judíos. Y es que el problema de los judíos hasta hoy en día es precisamente que, cierto, son pueblo elegido de Dios, pero ojo, no por ser elegido de Dios debes de creerte más que los demás. Ustedes son pueblo de Dios, elegidos por Dios, y no caben ustedes el que se crean más que los demás, porque entonces no han entendido el significado del ser hijos de Dios, que es misericordioso y amoroso. Y entonces, en su afán de creerse más que los demás, murmuraban. De ahí viene, fíjense bien, una persona soberbia, altanera, que se cree más que los demás, es una persona murmuradora, chismosa, argüendera, mitotera, y pónganle todo lo que quieran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te lleva tu soberbia a pensar que los demás están mal y que tú eres el único o la única que tiene la razón, la única o el único que tiene el conocimiento, y por eso te pones a murmurar. Y por eso los judíos se ponen a murmurar con Jesús, porque Jesús come con paganos, con publicanos, come con pecadores, es decir, está comiendo con la gente que no lo conoce, que necesita conocer de Dios, que necesita el amor de Dios. Y entonces por eso Jesús les dice: a ver, o sea, ¿qué murmuran? O sea, ¿qué murmuran? Y ponte a pensar, o sea, sí, ¿por qué lo dice Jesús? Porque tiene razón. O sea, ¿por qué el pueblo de Israel murmura? Acuérdate de tus antepasados. Acuérdate que Abraham no era y no nació creyendo en Dios. Era un pagano de una tierra extranjera. El mismo pueblo de Israel fue una tierra extranjera que vino a ocupar una tierra prometida por Dios, sí, pero que vienen de un pueblo que también tenía sus deidades en un tiempo, que fue evolucionando, que fue recapacitando, bueno, y aún así, ¿de qué te extrañas o de qué murmuras si al final también tú
Me negaste, tú fuiste infiel, no construyeron tus antepasados un becerro de oro, no su pasado mató a los profetas porque no quisieron escuchar de Dios. Entonces, ¿por qué murmuras contra el otro? Fíjate, ¿no? Todo lo que viene en trasfondo. Y lo mismo por eso ahora vemos el Génesis con Abraham, ¿no? Abraham que fue extranjero y ahora que le ha prometido a la descendencia, que ya está anciano, que ya está próximo a partir, ¿verdad? Y sigue, fíjate, la bendición de Dios en el hombre, no por lo que creía o no por el estatus, sino porque el hombre abrió su corazón. Por eso es el padre de la fe. El hombre abre su corazón a Dios y dice, bueno, voy a cumplir lo que Dios me ha puesto, ¿no? Y por eso Abraham deja padre y madre, y por eso Abraham deja tierras y se va a tierras desconocidas, por mandato de Dios, por obedecer a Dios, por abrirle su corazón a Dios. Lo mismo pasa con Mateo, un recaudador de impuestos, sí, que hacía sus tranzas también, porque ojo, y ahí tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de Mateo, ¿no? Fíjate, Mateo, que era recaudador de impuestos, ¿tú crees que no hacía sus tranzas para pagar su impuesto? Claro que sí. Porque ¿por dónde entra el demonio en la actualidad como en el tiempo de Mateo? Por el dinero. Cuando no sabemos manejar el dinero, nos movemos locos. Y cuando no sabemos manejar el dinero, ¿verdad? Muchas veces nos corrompe, hasta el más justo. Por eso tenemos que aprender a manejar el dinero. Mateo hacía sus tranzas, sí hacía sus tranzas, ¿cómo no? Mateo tenía una gran cola que les pisara, claro que sí. No era bien visto también. ¿Y tú crees que Mateo no se creyó también la divina garza sabiendo que a él tenía cierto privilegio por el imperio? Porque lo tenía. Por eso también obviamente pues su actitud no ayudaba. Y sin embargo, fíjate bien, a pesar de todo eso, cuando Jesús pasa por ahí, es decir, cuando Jesús pasa por la vida de Mateo, cuando Dios llama a la vida de Mateo, le dice, levántate, sígueme. Y entonces ve la actitud de Abraham y ve la actitud de Mateo similares. Mateo se levanta y lo sigue y deja todo. Porque cuando tú realmente encuentras a Cristo, lo demás es vacío, lo demás no te llena. Y por eso tú vienes constantemente a la misa, porque lo de afuera no te llena, no te llena, porque Jesús ya ha pasado por tu vida. Pero aunque Jesús ha pasado por tu vida, aunque Dios ha pasado por tu vida, siempre tienes que estar trabajando y en vela para no caer en la soberbia espiritual, lo que hicieron los israelitas, los judíos. ¿Por qué? O lo que han hecho grandes, ¿no? Porque pueden decir, nada más habla de los judíos, ¿no? En la historia de la iglesia, si tú estudias la iglesia, ¿no? Muchos que fueron creyentes, muchos que se levantaron y siguieron el proyecto de Jesús, ahora van en contra del proyecto de Jesús. Y por eso vemos sacerdotes desertores, sacerdotes con doble vida, y por eso vemos también religiosas y religiosos decadentes, y por eso vemos diáconos decadentes, y por eso vemos un catolicismo decadente y un catolicismo, ¿verdad?, que se tambalea. ¿Por qué? Porque hemos olvidado la humildad del seguimiento a Dios. Y ese es el problema, que tenemos que estar en vela. Fíjense, les voy a contar, y con esto termino la reflexión para que ustedes lo entiendan, ¿no? A un sacerdote muy santo se le apareció varios demonios, así como tú, ¿verdad? Cuando tú buscas la santidad, el demonio pues va a atacar más. Y entonces llegó el demonio de la lujuria para hacer caer al sacerdote, ¿verdad? Como a muchos nos puede atacar el demonio de la lujuria, ¿sí? Un demonio fuerte, un demonio
con mucho poder, que a muchos ha hecho caer en la lujuria, ¿no? En el engaño, en la masturbación, en la pornografía, en muchas cosas, en la denigración, en el denigrar al otro como un objeto sexual, pero no lo hizo caer. Luego vino el demonio del dinero, del placer, del poder, y tampoco pudo hacerlo caer, ¿no? ¿Y a cuántos nos ha tocado el demonio del poder, del placer, del dinero? Que somos capaces de hacer tantas cosas por obtener un beneficio económico, o bien por tener un estatus. ¿Cuántos no han pisoteado? ¿Cuántos de los que gobiernan hoy no pisotean al débil? No, por el poder, pero no lo hizo caer. Y entonces vino, ¿verdad?, el demonio de lo básico, ¿no? El demonio precisamente de las necesidades básicas, que ha llevado a muchos a la perdición, ¿no? Y las necesidades básicas, ¿cuáles son? El comer, pero él te lo lleva en la gula, en el excederte. Porque ¿cuántos de nosotros, aunque hemos estado delante del festín, ¿verdad?, de la comida, aunque ya no nos quepa, por no dejarle al otro, nos tragamos todo? Y es la realidad. Y hasta una desesperación de, y que no me dejen, ¿verdad?, sin la pizza, ¿no? Cuando llaman y compran pizza para todos, ¿no?, en la casa, no está hasta la mamá o el papá, apúrate, apúrate que te dejan sin nada. O sea, fíjate, el demonio ahí está, ¿no? De las necesidades básicas. Y fíjate, tampoco pudo. Y entonces llegó, y son demonios grandotes, llegó un demonio así chiquito, chiquitito, ahí como uno de los jóvenes, ¿no? Ahí va el demonio, ahí todo traviesillo. Se llama el demonio del tiempo. Y le dicen, ¿a dónde vas? Voy a hacer caer a este hombre. No vas a poder. Si nosotros, siendo tan potentes, no hemos podido, vengan, miren, vengan. Y el demonio del tiempo esperó. Y dice, ¿verdad?, que cuando el demonio del tiempo entra y espera, ¿a qué espera? A que te descuides. Y en ese descuido, por más pequeño que sea, es cuando dice, ahora sí, ataquen todos, para hacer caer a ese hombre. ¿Quién es más peligroso? El demonio del tiempo, que espera paciente a que tú te debilites, a que tú te descuides, y es ahí donde ataca. Eso, tengan mucho cuidado con eso. Por eso debemos de estar siempre trabajando y siempre en vela en nuestra vida espiritual, porque el demonio del tiempo está al acecho. Y cuántos grandes hombres y mujeres que dices, yo no voy a caer, yo estoy firme en mi fe y en mis convicciones, y soy un hombre o una mujer prudente, paciente, honesta y demás, y de repente, ¡pum!, te das cuenta que, ¿y dónde? ¿Qué pasó? Yo que era fiel, ¿qué pasó? Sí, te descuidaste. Y ahí atacó el demonio. ¿Pero qué pasó? Si yo oraba, si yo rezaba, si yo esto, y ahora caí en esto. El demonio del tiempo. Espera. Tengan mucho cuidado. Y así pasa. Puedes iniciar como un hombre de fe y seguir a Jesús y su proyecto, pero terminar siendo enemigo de Jesús y de su proyecto. Puedes iniciar teniendo la santidad y terminar en la condena total. Por tanto, velad y estad despiertos. Que así sea.